Es un político mexicano, abogado y académico. Nació en Plateros, municipio de Fresnillo, Zacatecas, en el seno de una familia de 14 hijos. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un hombre que entiende la política de manera muy clara, es pluripartidista, inició en la política en 1976, fue regidor, ha sido 3 veces diputado federal y una vez gobernador, delegado en una demarcación en la Ciudad de México y 3 veces senador de la República. Como profesor universitario, ha impartido las materias de Derecho Agrario, Derecho Administrativo, Derecho Mercantil, Derecho Electoral y Derecho Municipal. En 1998, abandonó el PRI para unirse a las filas del PRD y contender ese mismo año a la gubernatura del estado de Zacatecas. En 2004, creó la Comisión de Atención a Migrantes. Posteriormente, en 1999, la revista Time y la cadena de televisión CNN en español lo consideraron entre los 50 líderes latinoamericanos que habrían de destacar en el inicio del tercer milenio. Actualmente es coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Hoy con nosotros, Ricardo Monreal. Querido Ricardo Monreal, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle y preguntarle, ¿y usted cómo está? Estamos muy bien, Julio. También me da mucho gusto saludarte, saludar a tu auditorio en esta entrevista que lo hacemos con mucho gusto. Muchas gracias, don Ricardo. Pues bueno, tenemos que comenzar diciendo primero que nada, y esto lo diré siempre a título personal, y lo vengo diciendo de hace mucho tiempo, don Ricardo Monreal para mí representa la gran alternativa de diálogo inteligente, de diálogo respetuoso en la Cámara de Senadores, y esto se ha reflejado a través de las acciones y de los logros de esa propia Cámara en los tiempos recientes. Un hombre que entiende la política de manera muy clara, yo lo definiría como alguien pluripartidista, que inició la política por ahí en el año del 76. Fue usted regidor incluso en 1976 o por aquellos años en sus inicios de su ciudad o de su pueblo natal, digamos, pueblo de manera respetuosa, mi querido Ricardo. Cuénteme un poco de ello. Sí, en efecto, mira, yo me inicié más o menos en estos años, en los 76. En ese momento tenía 16 años, imagínate, Julio, con lo que ha pasado. Y fui mi primera incursión política fue de líder estudiantil en la preparatoria y luego regidor en efecto, así también lo digo, de mi pueblo y lo digo con cariño. Y de ahí inicié una carrera ininterrumpida de casi 40 años, que son los que ahora tengo, 44 años en el servicio público, mi querido Julio, de servidor público. Entonces he sido, tú lo sabes, en 3 ocasiones diputado federal electo por distintos distritos, en 3 ocasiones, esta es la tercera, senador de la República, fui gobernador a finales del siglo pasado, 98, fui De senador Zacatecas. de Zacatecas y también fui alcalde de la ciudad, aquí en la Cuauhtémoc, que es el corazón de la ciudad. Entonces sí, ha sido una etapa de mucho trabajo, de mucho contacto con la población por mi naturaleza de servidor público. Y ahora como presidente, como líder de la mayoría y como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, donde participan todos los senadores de todos los grupos parlamentarios, los coordinadores, mi querido Julio. Estimado Ricardo, usted ha sido un hombre bastante dinámico, como bien lo narra en esa trayectoria, que se dice bien fácil, pero que ha implicado un esfuerzo enorme y muchos momentos, muchos días grises, muchos días soleados, desde luego, pero han pasado mucha agua por el puente. Y yo lo que le diría de 1997 a 98,
usted conoce a quien es hoy nuestro presidente de la República. Y lo conoce en circunstancias donde lo invita a participar y a sumarse a un nuevo movimiento, pero respaldando una inquietud que usted tenía. Tenía que tomar una decisión difícil usted en esos años, que era dejar el PRI y pelear o luchar, pelear en el buen sentido, luchar, trabajar por la gubernatura de un estado. Cuénteme un poco de esos tiempos. Fue 1997 cuando yo me encontré con Andrés Manuel López Obrador, a invitación de un grupo de personas que militaban en la izquierda. Yo había escuchado de él, pero no lo conocía. Y cuando lo conocí en el 97, estaba en una lucha interna en el PRI por ser considerado el candidato a gobernador de Zacatecas. El PRI no me aceptó, no me dejó participar y en ese momento el líder del PRD, que era Andrés Manuel López Obrador, me invitó a ser candidato del PRD en Zacatecas, que en ese momento, en el 97, mi querido Julio, el PRD tendría un 5% de intención de voto contra un casi 70% del PRI, lo que se antojaba como una aventura suicida. ¿Cómo te atreverías a ir frente a esos números? Y me animé por dignidad, porque sufrí mucho ataque de la oposición dentro de mía, dentro de la oposición dentro del PRI, pero opositora mía, que encabezaba Ernesto Zedillo en ese momento. Y el dirigente del PRI, que era Mariano Palacios Santos. Entonces, decidí dejar el PRI, renunciar al PRI y aceptar la invitación de Andrés Manuel López Obrador. Y en el 98 fui su candidato a gobernador y les ganamos al PRI. Les dimos la vuelta en unos meses y por fortuna y con el apoyo de la gente de Zacatecas, ganamos al estado de Zacatecas. Eso fue en 1998. Entonces entré de gobernador en el 98 hasta el 2004 que dejé al gobierno de Zacatecas, los 6 años de trabajo por nuestra tierra. Eso fue emocionante en unos tiempos de amplia disrupción, donde eso no se acostumbraba, no se veía, efectivamente era una apuesta muy alta. Alguien lo llamaría kamikaze incluso en esos tiempos, y se logra y se llega a eso. Pero yo le preguntaría también, usted es un hombre hoy identificado de alguna manera con la izquierda, pero ¿con qué tipo de izquierda, don Ricardo? Porque lo veo en sus posturas, en sus posicionamientos, en esta conciliación para llegar a los consensos en la Cámara, para lograr el diseño y rediseño de políticas públicas. Y se me aleja de repente usted de esta izquierda que luego todos entenderíamos y se me acerca más a la izquierda, a la centro izquierda, a lo mejor, no sé, pero ¿cómo se definiría usted? Es muy buena pregunta, Julio. Mira, yo abrevé de una izquierda muy romántica, ideológicamente de una izquierda muy idealista. Yo fui alumno de la preparatoria 3 popular en Zacatecas, que estaba ubicada en Fresnillo, donde nací. Y los maestros de la preparatoria, jóvenes muy talentosos, Hipólito Hernández Solís, o Demetrio Ávila, o Barrón, varios maestros de ese nivel, de una izquierda idealista, nos adentraron a la izquierda. Teníamos que leer, recuerdo yo bien, desde Marta Harnecker, los fundamentos del materialismo histórico, Claro. hasta el Estado y la revolución de Lenin, o el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, de Friedrich Engels, o un
Plowish, o Rosa Luxemburgo, o toda esta corriente, Carlos Marx, toda esta corriente de izquierda que en los 70 tuvo mucho eco en algunas de las universidades populares de México. Yo abrevé del conocimiento inspirado en esa izquierda idealista. Con el tiempo, esa izquierda, que en ese momento postulaba no solo la Unión Soviética como un paradigma, China como un ejemplo, o países más aislados como Cuba. Sin embargo, evolucionó el pensamiento de izquierda, por fortuna, y yo simpatizo con la socialdemocracia europea. Países como Finlandia, países como Noruega, países como Suiza, Suecia, son países fundamentalmente nórdicos que abrazaron como corriente política en el gobierno la socialdemocracia, que está fundamentalmente orientada al bienestar social. Son estados de bienestar social que privilegian, Julio, la educación, la salud, el empleo, la seguridad social y el cuidado del medio ambiente. Le dedican mucho al ser humano. Esta izquierda socialdemócrata es con la que yo me identifico y coincido. Profundizan la democracia, pero además le dan una atención mayor a la educación, a la solidaridad y seguridad pública, pero también al bienestar. Todo esto en un paquete de políticas públicas que encierran el bienestar y la felicidad de los hombres y mujeres que habitan esas regiones. Ahí me identifico. No me identifico con otra corriente, sino con esta socialdemocracia europea. Ahí a mí me llama vuelve usted a sorprenderme, senador, nuevamente, y a nuestro público también lo hará y de manera grata, porque a mí cuando me preguntan de usted y yo hago una reflexión de lo que piensa usted en la preparación que tiene y en esta visión, pues obviamente entiendo que usted está comprometido en este México actual con la educación, con la salud, con la seguridad. Y me lleva esto a preguntarle, por ejemplo, un tema importante, y vamos a entrar a ello porque no lo puedo dejar ir si yo no pregunto del tema de la sucesión presidencial, pero vamos paso a paso porque también le quiero preguntar, eh, primero que nada, para que México siga transitando, pues necesitamos seguir transitando sobre una sobre una carretera que le podríamos denominar la carretera de la democracia, ¿no? Y en esta carretera de la democracia yo le preguntaría, ¿hoy México es un país plural? Sí, yo creo que sí. Incluso no solo es un país plural, sino es un país despierto. Yo diría que el 2018, Julio, vino a sacudir inercias políticas que estaban anquilosadas. El movimiento electoral que irrumpió en el 18, donde triunfó la izquierda encabezada por López Obrador, sí vino a sacudir conciencias. Y por eso yo afirmo que sí hay pluralidad. De hecho, los debates en el Congreso son duros, en donde se expresan las ideologías y las posturas políticas de cada partido. No hay una tregua en ese sentido. Hay expresiones plurales de partidos distintos al que gobierna y a veces son juicios duros, Julio, pero es parte de la democracia porque la oposición desearía regresar al poder
y la izquierda que está gobernando a través de Morena quisiera conservarlo. Es el fin del Estado, el fin del poder y es el fin que persiguen los partidos políticos y sus miembros de gobernar al país y de gobernar las provincias que conforman al país. Entonces es normal, pero yo aseguro contundentemente que sí hay pluralidad en México. Usted es un hombre moderado, experto en tejer alianzas y acuerdos. Su propia moderación ha llegado a incomodar. Ha llegado a incomodar y si somos honestos, eh, el único vehículo que ha funcionado en los últimos 3 años ha sido este del diálogo bajo su liderazgo en el Senado. Y no lo digo de broma, analizando eh, las reformas, las iniciativas que han transitado bajo su gestión, el 80% al menos han sido aprobadas por unanimidad. Yo sí quisiera que me diera su receta o sea, algún truquillo bajo la manga o cuál es el tema, porque sí transitan las cosas, ¿no? Es real, es real. En el Senado dialogamos mucho. En el Senado aceptamos modificar proyectos originales para que se incorporen algunas de las propuestas de la oposición, porque enriquecen el proyecto. De hecho, yo te diría que todos los proyectos, el 80% aprobado por unanimidad, ha sido porque hemos aceptado el incorporar puntos de vista de la oposición, porque en un Congreso como el nuestro, en un país como el nuestro, no te puedes llevar todo. No puedes imponer tu idea solamente por muy poderoso que seas. Tienes que aceptar, incorporar la opinión de los otros sectores de la población para que esto funcione. Y la receta es muy sencilla, Julio. Tolerancia y muchas horas de diálogo. Que no te agote el tiempo y que no te haga desesperar el lapso en el que te encuentras deliberando una ley, una reforma constitucional, un tratado internacional o un acuerdo diplomático. Tienes que mantener mucha tolerancia y mucha calma y no extremar tu discurso lastimando, descalificando y menos insultando a tus pares que están enfrente de ti y que son lo mismo que tú, pero en otra posición política y desde otra fuerza política que puede resultar diversa e incluso opuesta a la que tú tienes. Entonces sí es una tarea que con mucha paciencia puedes construir. 80% de instrumentos jurídicos han sido aprobados por unanimidad en esta parte última de nuestra legislatura, que vamos a tener ya 4 años de existencia, 3 en la primera legislatura y ahora que estamos en la segunda legislatura, dado que el Senado se integra con 2 legislaturas de 3 años cada una, que son 6 en total. En cambio, la Cámara de Diputados se renueva o se reelige cada 3 años. ¿Qué experiencia le dejó, senador, esta parte de la reforma energética? De la reforma energética es la primera reforma de gran calado que no se logra en su totalidad. Eh, Realmente hubo el despertar de una oposición que, pues, digo, no se necesita ser genio para saber que si se unen y se ponen de acuerdo, pues pueden ser un contrapeso, pero pareciera que despertó finalmente ahora, aparece en escena la oposición, no se logra, y si los que no votaron a favor de esta reforma se podrían catalogar demócratas o traidores a la patria, ¿no? Yo creo ahí, Julio, que los legisladores actuaron bajo su responsabilidad. Incluso los que votaron en contra, yo me resisto a calificarlos como traidores a la patria, porque no hicieron otra cosa más que votar en razón de su conciencia. En nuestra democracia
cuando eliges a un diputado, a un senador, lo eliges para que te represente indirectamente. Lo que hicieron los legisladores que votaron en contra pues fue un acto legislativo que se permite y no por eso se les puede acusar de traidores a la patria, porque la connotación es muy fuerte, es un delito muy fuerte el de traidores a la patria. Yo me resisto a hacerlo y no me sumé a esas calificaciones. Pero, ¿qué nos deja de lección el rechazo de la reforma eléctrica? Que hay que trabajar más, que hay que convencer más, que hay que dialogar más. Yo estoy seguro que se pudo haber construido una reforma de gran calado si se admite el punto de vista de las oposiciones, si se deja más tiempo de madurar el diálogo, porque la reforma era profunda y México la necesita. México necesita rescatar su rectoría energética. Entonces, para mí hizo falta diálogo y también hizo falta flexibilidad para poder incorporar algunas propuestas de la oposición. No fue posible y por supuesto la oposición se dio cuenta que tiene una fuerza importante, cerró filas y el bloque votó en contra, que tenía una tercera parte, y eso evitó que fuera aprobada por las dos terceras partes restantes y como consecuencia ya no se puede volver a presentar en este periodo, sino más adelante, pero ya fue rechazada una reforma clave que es la reforma constitucional en materia eléctrica. Le he escuchado decir con insistencia y de manera sostenida que estamos en una transición política. ¿Qué significa una transición política, senador? Bueno, en muchas partes del mundo México ahora ha entrado. Yo estimo que en el 2018 la irrupción social del movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador inició un proceso de transición política, es decir, un proceso de cambio de régimen. No es fácil y no creo que en 6 años se agote una transición política. En el mundo ha habido transiciones políticas que duran décadas, incluso que cuestan vidas, guerras civiles. México, por fortuna, tiene una transición política terciopelada por la vía parlamentaria, por la vía diplomática, realizó esta transición. Y la transición política es un cambio de sistema político en el fondo, es decir, sepultar aquellas instituciones o transformar aquellas instituciones que se corrompieron o que desviaron el propósito fundamental o que generaron distorsión en los objetivos propios del Estado y pasar a otro modelo económico, político y social. Esa es la transición política. Por ejemplo, la política social que el presidente ha implementado y ha reforzado de respaldo a los sectores más vulnerables y más pobres. Ese es estado de bienestar y es un cambio profundo que provoca esta transición. O la separación entre el poder político y el económico que también genera esta transición. O la política de bienestar, que es otro cambio fundamental, o la política de austeridad. O sea, son elementos que conforman esta transición política de la que estamos hablando. ¿Qué opinión en esta transición política y en esta relación de poderes hoy, qué reflexión haría respecto al Poder Judicial? Hoy el Poder Judicial va a la vanguardia del país, necesitaría hacerse algo con él. Sé que es difícil opinar de un poder a otro, pero bueno, pues también en la reflexión democrática vale la pena hacerse estos cuestionamientos, ¿no? ¿El Poder Judicial está cumpliendo con su papel hoy en día? Desde mi punto de vista, hay claroscuros en el funcionamiento y en el ejercicio de la función pública del Poder Judicial.
Yo no creo que esté satisfecha la población. Yo no estoy satisfecho con el actuar del Poder Judicial. Deja mucho que desear y tiene altibajos. Hay justicia tardía, justicia selectiva, justicia usada como instrumento político de persecución, más cargada en los estados, pero también presente en la justicia federal de manera más aislada. ¿Qué es lo que necesitamos ahí, Julio? Es una reforma profunda. Hicimos una el año pasado, si mal no recuerdo, una reforma constitucional, pero no fue suficiente. Nos faltó, debo admitirlo, y ahora tenemos que retomarlo en el próximo periodo de sesiones. La relación de México hoy con el mundo, senador, con Estados Unidos, esta cumbre que tanto se ha hablado en estos últimos días, que está próxima a suceder, la invitación a intervención de algunos otros países que tienen un tipo de régimen diferente al que estamos acostumbrados. ¿Cuál debería ser la relación de México con el exterior, con los Estados Unidos, un socio comercial que tiene el 45% de sus exportaciones vienen, de las exportaciones de México van a los Estados Unidos, sería un socio comercial natural, pero 600 millones de personas en toda la región del sur, en donde también podrían ser excelentes socios comerciales, pero pues que también hay otros temas ahí, la importación de médicos hoy en día, ¿qué onda con eso? Bueno, me parece que México debe mantener una relación de respeto y de no injerencia en asuntos internos de los estados-nación. Eso es en razón de nuestra tradición política en materia de diplomacia en el mundo. No debe de alterar México sus principios de no intervención, solución pacífica de las controversias, respeto irrestricto a todas las naciones. Todo eso es parte del proceso que está viviendo México. Pero yo te diría que no debemos eh, dejar, dejar a un lado la relación con nuestros socios comerciales. En el mundo tenemos más de 40 tratados internacionales con otros países del mundo, pero Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Nuestra balanza comercial es superavitaria por Estados Unidos. Y Canadá, que es nuestro otro socio comercial, desde mi punto de vista, debemos cuidar esa relación porque son socios leales que necesitamos mantener. Creo que esas relaciones entre los tres países deben de mejorarse cada vez más. Ahora bien, el tema de los médicos cubanos se inscriben en un acuerdo de carácter internacional cuyas facultades le corresponden al presidente de la República el imprimir como jefe de Estado la política internacional. Yo soy de los que piensa, estimado amigo, que México tiene buenos médicos y tienen buen nivel. Cada vez hay más especialización y más preparación y más centros de investigación en México. Yo creo que deberíamos respaldar a los médicos mexicanos para que puedan tener mayores posibilidades de incorporarse a no solo instituciones de ciencia y tecnología, modernos de aprendizaje, de especializaciones, sino respaldarlos para incorporarse a las instituciones de seguridad
instituciones de salud en México. Yo no tengo nada en contra de otros médicos, de otros países, de otros estados nacionales. Yo respeto a todos, pero creo que México tiene un gran universo de médicos excelentes. Yo siempre me atiendo con médicos mexicanos. Alguna gente que tiene la posibilidad lo hace en el extranjero y está bien, pero tengo muy buena opinión de las instituciones de seguridad social y de salud de México. Por eso creo que merecen ser respaldados. Médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, que han sido ellos los que nos han permitido enfrentar con éxito la pandemia del COVID. Y ahora creo que ellos son los que nos pueden sacar adelante de cualquier circunstancia que se presentara. Entonces, yo creo que hay que respaldar a los médicos mexicanos, que repito, tengo muy buena opinión de ellos, de todos los centros de especialidad, de los hospitales, de Seguro Social, del ISSSTE, de algunas instituciones, de fundaciones, incluso el médico militar, el hospital de Marina. No, hay muy buenos médicos y lo que sí necesitamos es ampliar la posibilidad de mayor especialización de médicos jóvenes. Quedan fuera de ser seleccionados para su especialidad miles de médicos que quedan sin ser aceptados en la especialidad por falta de cupo, por falta de espacio. Y son miles de ellos. Y creo que hay que hacer un esfuerzo por admitir mayor número de los mismos que tienen deseos de seguirse preparando como especialistas en alguna rama de la medicina, que además hay jóvenes muy buenos, brillantes en este sentido. Estimado senador, el próximo presidente de México tendrá una tarea fundamental: reunificar a México, es decir, acabar con esta polarización, emprender un nuevo momento geopolítico, por lo que usted ha señalado, pues, entre Estados Unidos, Canadá y tal, pues digo, eso será permanente, yo supongo, pero recuperar el Estado de Derecho, la estabilidad, la reconciliación. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, has tocado un tema clave. Yo creo que la reconciliación nacional es un tema que no vamos a poder eludir, porque yo creo que México puede llegar al mismo puerto que te propongas como presidente, como estadista, como servidor público, con la unidad de los sectores. Yo sí pienso en eso y creo que es posible hacerlo sin lastimarlos, sin agredirnos, sin dividirnos tan profundamente, porque finalmente todos somos mexicanos y lo que queremos es el bien de la patria. No creo que haya un solo mexicano o una sola mexicana que desee que nuestro país fracase. No lo creo y sería muy aislado el caso de que se presentara alguien así. Entonces vamos a intentar con el tiempo reconciliar estas visiones de concepción acerca del país que queremos y generar las condiciones también para un mejor trato con todos los sectores, los intelectuales, los profesionistas libres, los académicos, los intelectuales, la clase media o los empresarios. Todos caben en un proyecto de nación y todos son indispensables para poder construir este estado ideal al que nosotros nos hemos referido y con el que hemos soñado construir. Don Ricardo,
Usted pertenece a Morena y yo diría que Morena ha venido adelantando fuertemente la sucesión presidencial. ¿Es sano adelantar una sucesión presidencial tanto tiempo cuando, sobre todo en la historia de la negociación política del país, en este caso, y lo señalo particularmente, requiere la participación del presidente del Senado, del secretario de Gobernación, del secretario de Relaciones Exteriores, y en esta sucesión no los mete en un efecto de distracción y dificulta el camino de los temas cotidianos del país? Es más, yo le diría, incluso esa sucesión adelantada, usted se ha manifestado de que esa sucesión adelantada, según yo entiendo, usted no la veía del todo adecuada. Y hay casos o incluso señales muy abiertas, la detención de José Manuel del Río Virgen, si yo mal no estoy enterado y lo que seguí en medios, coyunturalmente se entra en un debate durísimo y con consecuencias fuertes a raíz de que usted manifiesta que la sucesión está siendo adelantada y muestra desacuerdo. Ese fuego amigo, ese frío presidencial que es como de Siberia, yo algún día lo viví en algunos momentos. Este, ¿qué pasa con esto? ¿Qué siente usted? ¿Qué piensa de esta sucesión? Bueno, el presidente desde hace un año, precisamente en el mes de junio, anunció en una mañanera que estaban destapadas las corcholatas, refiriéndose a quienes él consideraba podrían ser sus sucesores o sucesoras. Yo siempre he considerado que es un error haber pronunciado con tanta anticipación el nombre de personas que le pueden suceder. De hecho, ha tenido sus efectos, porque al interior de Morena ya hay grupos, personas que están adelantadas con uno u otro de sus preferidos, pero al mismo tiempo de que están adelantados, se confrontan y se pelean al interior de Morena unos y otros. Lo grave es que ambos son de Morena y ambos son simpatizantes, o tres o cuatro equipos que se están lastimando en las redes, en los medios, insultándose, cuando nuestra energía debería estar enfocada en la conclusión de un gobierno exitoso del presidente López Obrador, sin distraernos, con una gran unidad, y después del quinto año generar el panorama para registrarse o emitir la convocatoria de renovación del Poder Ejecutivo Federal. Para mí es un error que lamentablemente se está presentando en las diferencias y confrontaciones internas, cuando Morena debería estar unido como institución política para enfrentar el 24. Sin embargo, ya está dado, ya es irreversible, ya es inevitable que se presente ese escenario y ahora hay que cuidarlo lo más que sea posible, pero en efecto, un precandidato mencionado por el presidente que es secretario de Gobernación, pues claro que va a distraer sus funciones. Un secretario de Relaciones Exteriores que ha sido muy eficaz, pero que lo menciona el presidente como posible sucesor. Claro que va a adelantar también su trabajo para poder conquistar la simpatía de los mexicanos y ser sucesor del presidente. O una jefa de gobierno a la que el presidente la refiere cotidianamente. Claro que hay grupos de seguidores que quisieran que fuera con ella y por eso lastiman a otros seguidores con el ánimo de descalificarlos de la contienda, pero no saben o no se dan cuenta que están descalificando un sector importante de Morena. Entonces es incomprensible, pero a veces se lleva hasta allá este tipo de debates por la sucesión adelantada. Para mí, un error, Julio. Sus encuentros con el presidente, senador, eran al menos cada 10 días.
No voy a preguntar qué le dice el señor presidente, pues su último encuentro, si mal yo no tengo registrado, fue en junio del 2021, posterior a la elección intermedia. Eh, el que no existieran más reuniones fue producto del resultado electoral de la Ciudad de México, es decir, las intrigas de Palacio le pretendieron culpar a usted en un resultado donde si alguien yo conozco politizado en este país con una reflexión madura sobre el voto a ejercer, son los ciudadanos de la Ciudad de México. ¿Se podría culpar a alguien? No, yo creo que la Ciudad de México tiene una dinámica distinta, no se puede culpar a nadie. Pero además, quizá mi distancia con el presidente fue por mi franqueza y mi sinceridad, dado que yo no acepté ser el responsable de la debacle electoral en la Ciudad de México, donde se perdieron 9 alcaldías. Yo no era candidato, yo no era dirigente de partido ni era jefe de gobierno. Y no tengo por qué cargar con una derrota de tal magnitud. Lo he dicho una y otra vez, pero eso fue lo que me generó esta ausencia y esta situación con el presidente al que respeto y al que no voy a confrontarme con él, pero respeto y ya él y sus expresiones. Yo estoy tranquilo en mi conciencia porque lo único que he hecho es actuar con lealtad y pensar de manera autónoma e independiente frente a los grandes problemas del país. Con el presidente he coincidido en su diario político, de hecho tengo siguiéndolo 25 años, pero él sabe que tengo mi propia opinión y sabe él que tengo mi propio criterio, que no debe lastimar a nadie y que nadie debe enojarse porque pienso distinto. En Morena esa fue la atracción de muchos de nosotros, construir, porque además soy fundador, construir esta institución política donde se respetara la diversidad de opinión y no se impulsara la opinión única, el pensamiento único. Eso no queríamos los que formamos Morena. Y por eso quizá me haya arrastrado o haya prohijado o atraído o muchos comentarios negativos de quienes sienten que el tener una opinión propia es traición, el tener un comportamiento distinto es traición y el opinar distinto es traición. Yo no creo eso, porque si fuera eso, entonces estaríamos situados en el totalitarismo. Y eso yo nunca he coincidido. Por eso me salí del PRI. Cuando no se me dio oportunidad de participar, se me persiguió por mis ideas y por pensar de manera distinta. Por eso me salí. Y por eso defiendo, y más ahora, a mi edad, cuando me salí del PRI tenía 37 años. Ahora ya defiendo mi posición con más pasión. Un muchachón de 62. De 62. No soy ambicioso vulgar, ya a nuestra edad simplemente queremos tratar de hacer bien las cosas, de que lo que soñamos lo podamos consolidar y cristalizar, ver una nación próspera, contribuir a que las jóvenes y los jóvenes tengan vida mejor, se preparen, sean mejores que nosotros, se adentren a la política de manera eficaz y honesta, que es lo que soñamos ya nosotros. A ver, todos los que hemos estado en la política o en el servicio público y en la vida misma sabemos que todos los triunfos siempre tienen padre y las derrotas nunca tienen madre. Tú siempre se va a buscar ahí a alguien a quien culpar. Usted efectivamente ha caminado 25 años al lado del presidente. Sin embargo, lo ha hecho no como porra, lo ha hecho como aliado, lo ha hecho caminando a un lado, que no significa caminar detrás, es muy diferente. Es cierto. Es Y cierto. en Morena, ya desde hace unos meses que inició esta sucesión, yo he visto que lo han vapuleado, lo han querido pisotear, lo han difamado, excluido, incluso en las mañaneras, eh, siendo usted un distinguido fundador de Morena,
pues ha padecido momentos muy difíciles. Yo sigo pensando, como alguien de la comunicación, incluso, que prácticamente le va mejor si no es mencionado, aunque sabemos del poder que tienen las mañaneras, yo pienso que le va mejor, porque le permite mostrar un músculo autónomo y eso a lo mejor no guste, pero es una realidad. Yo le diría a Ricardo Monreal para concluir esta entrevista, le preguntaría, ¿está usted dispuesto a ir por la candidatura, por Morena, pase lo que pase? Y tendría que hacer una segunda pregunta. ¿Qué pasa si en este camino Morena lo depone de su intención, de su cargo, lo quita y en el afán de descarrilarlo, que yo pienso que nuevamente sería un gran favor, o sea, sería ayudar a la causa si eso hicieran? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría usted, Ricardo Monreal? ¿Por qué llegar a la presidencia de la República y para qué? Es muy importante. Primero, voy a luchar dentro de Morena, porque soy fundador. Tengo 25 años acompañando al presidente López Obrador en construir este movimiento. Incluso muchos de los que nos cuestionan son neomorenistas. Apenas hace 3 años llegaron con el triunfo del presidente López Obrador. Pero yo les pregunto, ¿dónde estaban hace 25 años? Que nos insultaban, que nos perseguían, que nos ignoraban, que teníamos a veces en municipios como Monterrey 50 o 100 gentes escuchándonos. ¿Dónde estaban todos los neomorenistas que nos atacan? Porque tenemos nuestra voz propia, nuestro propio carácter. Yo diría además que la lucha va a ser interna, porque confío en la gente de Morena, confío en la gente buena de Morena, y a pesar de que han intentado siempre destruirnos, no lo van a lograr. Pero además te voy a decir otra cosa, Julio, he decidido participar, estar en la boleta. Lo único que me puede alejar de Morena es el no piso parejo, la exclusión, la persecución, la difamación, el espionaje, que son las prácticas contra las que luchamos. Mi límite es la dignidad. Mi límite de mantenerme en Morena es la dignidad, porque tampoco puedes mantenerte en algún lugar, en algún partido, en algún espacio público sin dignidad, porque ahí se acaba todo. Se deprecia al ser humano, se minimiza el carácter independiente y se vulnera la principal característica que los seres humanos debemos tener, la dignidad. Ya cuando te afectan la dignidad ya no hay nada que hacer. Y ese es mi límite. Pero yo espero dar una lucha ejemplar en Morena y ganar a la vuelta en Morena. Pero vamos a esperar y vamos a ver. El tiempo lo dirá y el esfuerzo, el trabajo también, mi querido senador. Para finalizar, sabemos que usted no canta mal las rancheras, y menos si son de José Alfredo. Los que lo Así es. conocemos un poquito más sabemos que además no canta nada mal. Entonces, lo único que le puedo decir es que ya nos veremos por ahí, por el Tenampa, Pronto, con el pronto. Tino Urieta y otros amigos, en Pronto. donde también encontraremos la oposición a la canción del buen José Alfredo y no diremos que la vida no vale nada. La vida vale mucho, senador, y agradezco mucho este espacio que me ha brindado. Sí, soy José Alfredista desde muchos años y sí nos vemos seguido en el Tenampa, con el Coqui Muñiz, con Mónica, con Martín Urieta, con todos ellos hacemos la bohemia de vez en cuando. Saludos. Señor, un abrazote, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Ánimo. Gracias, hasta pronto.